hombres y mujeres del mundo, ante el hecho de que seguimos ante el silencio por parte de los candidatos, en particular de los que encabezan las encuestas, en hablar con su pueblo y decirle lo que piensan desarrollar y poner en marcha de llegar al poder y ser agraciado por el voto de un pueblo, o sea, de las grandes mayorías. Hoy quiero entonces retornar a instituciones y a un tema que ya hemos tratado contigo. Hoy quiero hablar de lo que es el Estado de nuevo y de la Constitución. Pero no quiero recurrir a mis palabras ni a la forma mía. Quiero irme a una persona que habló con su pueblo, escribió libros, pero de una forma tan sencilla que estoy consciente y convencido que leer algo escrito por esa persona podría ser mejor comprendido que cualquier exposición que yo haga. Esa persona en un libro que escribió que lleva por título El Estado, señala lo siguiente: cuando se trata del Estado, la situación es distinta, porque el Estado es una institución clasista. Eso quiere decir que lo controla, lo dirige una clase social, la de los ricos o de los pobres, de los trabajadores de un pueblo, que organiza la sociedad según el interés de la clase que lo ha establecido y dirige. Si son los ricos, va a responder a los intereses de los ricos. Si es un Estado guiado y dirigido por representantes de hombres y mujeres que tienen sentimiento por los trabajadores, los campesinos y los pobres, va a abogar porque impere el derecho a favor de las grandes mayorías. Y no se explica que un esclavo ame el Estado esclavista, aunque hay explicación para el hecho de que un oligarca esclavista pudiera declarar, como ocurrió cuando estaban los españoles en Cuba, que un gran potentado, un oligarca, un gran terrateniente, luchara por ese derecho a favor. Ahora bien, para que ese Estado tenga una razón de existir, de actuar, desarrollarse y poder incidir para el desarrollo integral de un país, se requiere que exista la Constitución. Y esa Constitución escrita se conoció por primera vez en los Estados Unidos de América, que fue la primera escrita que conocieron los hombres. Señaló las funciones de cada uno de los órganos del Estado, el poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, y siguiendo su ejemplo, los estados constituidos a partir de entonces han hecho lo mismo, como el Estado de Argentina, el Estado de la República de México, el Estado de la República Dominicana. Por esa razón, el funcionamiento del aparato del Estado está descrito en cada caso por el documento denominado Constitución. Pues así como los fabricantes de maquinarias industriales envían a sus compradores, o sea, aquel que compra una máquina, envían a ese comprador un plano en el que se indica parte por parte cómo funcionan esos materiales, esos equipos, esas maquinarias. Asimismo, en la Constitución de la República, al igual que ese plano, entonces tenemos una Constitución que nos dice cómo se divide el Estado en tres poderes,
el poder ejecutivo donde está el presidente, el poder legislativo donde se construyen, se buscan normar las leyes con los senadores y diputados, cómo eso funciona, cómo habla a través de ellos, cómo se busca respuesta. Asimismo, el Poder Judicial, el que aplica las leyes que salen del Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República. Atendiendo eso, entonces la Constitución de un Estado describe de manera detallada cómo actúa cada órgano de los que lo forman. Por tanto, puede afirmarse que el plano de la maquinaria de un Estado es su Constitución. Pero eso no podía decirse antes de 1789, año en que quedó aprobada la Constitución, como ya te dije, de los Estados Unidos, cuando las 13 colonias americanas lograron su independencia ante una lucha feroz y titánica ante el imperio anglosajón inglés para ese año. Porque ella, como se dijo hace poco, fue la primera constitución escrita, no en América, incluyendo América Latina, sino en el mundo. En tal sentido, como tenemos la Constitución que fue modificada, casi hecha incompleto, del 2010, para poder decir lo que se va a cumplir con un pueblo cuando se llegue a la presidencia. Los candidatos no tendrían que irse muy lejos, solo tendrían que tomar la Constitución y hablarle de las figuras, de los sujetos que aparecen y se describen y se desarrollan y se toman el carácter de institucionalidad que se recogen e inscriben en la Constitución de la República del 2010. Por ejemplo, vamos a empezar con la Constitución de forma rápida, sencilla, y ver algunos aspectos que nos encontramos. Nos dice cuál es la función esencial del Estado en su artículo 8. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa, o sea, justa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. La Constitución te está trazando una línea de igualdad de derechos, igualdad al nacer, tener médicos, igualdad para educarse en escuela donde la del rico y la del pobre sean iguales. Aunque tú vayas a una escuela privada, pero tiene la escuela pública que tener las mismas herramientas, el mismo material humano capacitado, el mismo pensum y el mismo programa. Allí enseñan inglés a los ricos, a los pobres hay que enseñarle inglés con buenos profesores y con un buen concepto y un buen esquema. A los pobres le enseñan francés, a los hijos de los ricos hay que enseñarle francés. Me enseña mandarín, que soy el idioma igual que en el ayer de China continental. También a los pobres y a los ricos hay que tenerle los profesores capacitados. Pero por encima de todos los pobres. Y por eso las escuelas públicas donde van los pobres, los hijos de los pobres, los hijos de la lavandera, los hijos de los que trabajan en las zonas francas, de a los que siembran la tierra,
tiene que estar totalmente suplida con pizarrones, con pupitres, con escritorios, con bibliotecas, con sala de teatro, de música, con campos deportivos desde el béisbol, siguiendo por el basquetbol y otros como el voleibol. Fíjate, si queremos una patria justa, donde impere la justicia, la igualdad y la equidad, si en verdad queremos cumplir con la Constitución de la República Dominicana. Quiero que sepa que en esa Constitución de la República se dice en el artículo 10, se habla del régimen fronterizo, o sea, de los pueblos, de las secciones, de los parajes que nos dividen, que están cerca allí de la línea de la frontera con Haití. Desde Elías, Piña, Independencia, Pedernales, todo eso, Dajabón. Entonces dice que se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad. Eso se refiere al tránsito peatonal a través de la frontera terrestre, como de la parte marítima, como de la parte aérea. Tiene que haber un control absoluto de nuestras Fuerzas Armadas, de la Marina, de la aviación. Tienen que ser centinelas vigilantes, sin maltratar, sin humillar, pero vigilante para que todo el que cruce la frontera cuente con el pasaporte de su país y cuente con la visa otorgada por un cónsul dominicano en el territorio haitiano o en cualquier otro país del mundo. Cruzar nuestra frontera no solo es el haitiano, lo puede hacer un alemán, un ruso, un americano, y tiene que ser la luz para todos por igual. Si se la pido al haitiano, le pido el pasaporte y reviso si tiene la visa, tengo que hacerla con el blanco alemán, con el blanco ruso, con el blanco norteamericano. No solo ante el negro que viene de Jamaica o de Trinidad Tobago y cruza nuestro país a través de Haití, y vamos a considerar que también porque es negro es haitiano. Ahí no hay preferencia, está por encima de todo controlar la seguridad de nuestro país, está por encima de todo estar al acecho de que no entre alguien con productos, ni del chicle o el arroz o la carne, que pueda traer consigo insectos o determinadas enfermedades que se expandan por los 48.400 kilómetros que tiene nuestro país. Es por seguridad, es por ser conservador y protector de la salud de un pueblo, porque así lo hacen los americanos, así lo hacen los franceses, así lo hacen en las aduanas de todos los países del mundo. Entonces, esa zona fronteriza, tenemos nosotros que provocar el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. ¿Te habla algún candidato? Incluyendo el candidato que es presidente de la República, siguiendo por los candidatos de la oposición. Te hablan de ese tema, te hablan de que tenemos que hacer fábricas, industrias en la frontera, y tenemos que crear villas desde Dajabón y los demás pueblos, parajes y secciones, villas donde vivan los campesinos, con agua, con luz, donde haya escuelas, donde haya centros médicos, para darle toda la garantía para que los campesinos no pierdan el interés de seguir viviendo en la frontera y en el campo.
poder provocar un mercado de intercambio permanente y constante, bien organizado y dirigido entre ambos países en la frontera, y que puedan ir a trabajar allí tanto del lado de Haití como dominicanos, y puedan convivir en el trabajo productivo para bien de ambas naciones, y por encima de todo colocarnos en la balanza en busca de la paz, sin odio, donde prime el amor, porque si fueran los americanos que estuvieran en la fábrica, en la frontera, nosotros fuéramos allá a sonreírle y hasta tumbarle un poco si le cae un chin de polvo, o si una mosca se quiere posar, queremos nosotros mismos. No importa quién sea, por ante todo la seguridad, por ante todo desarrollar nuestras costumbres, nuestra historia, nuestros hábitos, y respetar los hábitos, la cultura y la historia del otro, y el otro respetar la nuestra. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía ese gran hombre de México, Benito Juárez. Podemos tener divergencias con otro, pero tenemos que saber armonizarla. Entonces los poderes públicos tienen que trazar una política social. ¿Qué significa social? La educación, la salud, la vida de recrearse, la vida de compartir, la vida de leer individual, personal y colectivamente buenos libros, ver buenas películas, tener campos deportivos allá en la frontera, donde haya intercambio permanente y constante en los juegos deportivos, en el teatro, en el arte. Todo eso es pensar para irnos conociendo y conviviendo cada quien en su parte. ¿Está la fábrica del lado de nosotros en la frontera o está del lado de la frontera en Haití, territorio haitiano? Entonces una mecánica de cómo cada quien regresará a su país y nadie quedarse con respecto a la ley de cada nación. ¿Tú hablas de eso? Tú le dices que es el Estado, tú le explicas que es la Constitución, pero es que tú no hablas. Vuelvo y te lo repito por cuarta vez. Tú eres mudo. Tú solo hablas con aquel que lo más probable te responda cuando tú pases la bandeja como en la iglesia. No. Los pueblos hay que amarlos, porque la política es bella. La política es expresión de amor, porque ella simboliza acciones mancomunadas y en conjunto y de forma colectiva, pero solidaria, para búsqueda de respuesta en la alimentación, en la salud, en la educación de un pueblo. Entonces, el Estado, tú tienes que decirle cuál es tu programa para dirigir el aparato del Estado a través del gobierno. ¿Por qué? Porque la Constitución te lo dice. Fíjate, la Constitución te habla en los artículos 14 y siguientes de los recursos naturales. Los recursos naturales como las minas, como las tierras productivas, son patrimonio de la nación. Los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico, todo eso es patrimonio de la nación. Tenemos nosotros los recursos hídricos. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿A qué se refiere hídrico? El agua. Yo te he hablado del agua. Pero la Constitución en su artículo 15, ¿qué dice? El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, no se puede embargar,
y es esencial para la vida tuya, de tus hijos, de tus abuelos, de tus padres y para mí. ¿Por qué tú me robas el agua? ¿Por qué tú no me das agua que yo pueda beber de la llave, que sea agua pura? Agua totalmente clorificada y con los productos químicos necesarios desde antes de salir a correr por las tuberías y que llegue a mi llave, a mi pluma en mi casa. Y en vez de yo tener que comprar el agua, yo pueda tomarla sin tener que gastar un chele, porque el agua es del pueblo. ¿Por qué privatizarla? ¿Por qué llevársela a los grandes capitales para que ganen dinero con algo que es mío y que tú como Estado, a través tuya que llegaste al poder, llegaste a la presidencia, que eres legislador, tú tienes que darme a mí, a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos, a mis vecinos, a todo, que no podamos tener agua sucia como si fuera lodo, ni en la tinaja, ni en la nevera. ¿Para qué comprar nevera cuando puedo tener agua fresca? Pero no hago nada con la nevera porque no tengo agua, tengo que comprarla. Y con lo que yo gano, no puedo estar dando 100 pesos o más por un botellón de agua. Te pido excusa porque como nunca compro, pero me imagino que vale más de 100 pesos un botellón hoy. No, ¿por qué tengo yo que estar mandando a comprar botellita de agua para tomar agua en mi oficina o en mi casa? Cuando podría yo decir, tráiganme mi vaso de agua porque está en la llave, pero que sea pura, que sea humana, porque no me va a hacer daño. Entonces, el consumo del agua es necesario. No he podido avanzar mucho porque en verdad ya se me ha ido el tiempo. Tenemos que aprovechar los recursos naturales. Fíjate, tú no puedes decirle al país que tú vas a hacer un tren desde el este profundo hasta Puerto Plata o hasta la capital. Un tren de pasajero y de carga y que tenga ramificaciones hacia Bonao, hacia Jaina, hacia San Cristóbal, hacia Villa Altagracia, y que tú vas a pagar y tú vas a construir y pagar cualquier préstamo, poniéndole un impuesto especial a la mina de ferroníquel que está en Bonao, a la mina de oro que está en Cotuí, a la Barrigol, y poniéndole un impuesto especial a los dueños de los ingenios de azúcar, independiente a los contratos, solo con ese objetivo. Pero que no le hagan lo que le hicieron a Juan Bosch, los de San Pedro, los dueños de los ingenios, que cuando le puso un peso porque se disparó el precio del azúcar y puso un peso de impuestos solo para la ayuda del desarrollo de la educación en el arte, en la música, en la pintura. No, tú le has hablado a tu pueblo de un sinnúmero de cosas que se reflejan como lo que es tu política internacional, cómo tú vas a desarrollar relaciones con todos los países del mundo. Tú no vas a hacer solo lo que quieran los Estados Unidos, o Francia, o Inglaterra, sino lo que necesita nuestro país, relaciones con China, que es la que nos puede construir el tren, nos puede dar el financiamiento a baja tasa de interés, nos va a traer los técnicos y podemos hacer una fábrica para hacer vagones y que los chinos nos enseñen la tecnología de cómo se instalan, cómo se construyen los motores.
los vagones, los rieles y tener fábrica para enseñarle a nuestros trabajadores, a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos. Pero tú le hablas de eso a tu pueblo. Tú le comentas, no, es que tú eres mudo, porque tú no comprendes lo que son los trabajadores y lo que son los pobres en nuestro pueblo, los que sufren, los que necesitan, porque tú no sabes valorar lo que es el patrimonio nacional. Entonces todo eso me lleva muchas veces a preguntarme si el día de las elecciones debo de ir a votar. Porque el voto de quien lo vende es igual que el mío. Y si encima de eso estoy ante candidatos que son neoliberales y son neoconservadores, que son solo representantes de élite del poder económico, ¿cómo yo puedo levantarme y hacer el esfuerzo de caminar para ir a echar un voto por alguien que entonces no piensa ni en los pobres ni en los que sufren, ni piensa en los ricos que invierten en nuestro país y que necesitan saber cómo tú piensas para ellos seguir invirtiendo en la transformación y en la reingeniería de forma permanente y constante de las empresas? Si tú no le hablas de eso que requiere la educación de la mano de obra. Pero parece ser que el tema es interesante. Y como ya me llegaron los 26 minutos, ¿verdad, Vladimir? Entonces no me queda más camino que pedirte excusa como candidato, pero en verdad tengo que decirte lo que observo y lo que veo. Porque tú puedes a otros, pero no a mí. Porque yo tengo conciencia y formación política y tengo conciencia ideológica. Yo creo que hay que servir plataforma para el industrial noble, que tenemos mucho, los empresarios nobles, que tenemos mucho, pero por encima de todo a los pobres. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.